La parábola del trigo y la cizaña nos desafía a poder descubrir la pedagogía de Dios, a poder entender en qué consiste el reino de Dios. Interesante, la cizaña es un yuyo común en todo Oriente, es de hojas más pequeñas, que se la distingue del trigo porque no da espigas, es decir, se la distingue al madurar. Por eso dice, sepan esperar. Nosotros en el Evangelio dice, por sus frutos los conoceréis. Y así, hay que tener paciencia porque después, al madurar, en el momento ya de la cosecha, ahí sí se distingue, ¿no? Por lo tanto, el reino de Dios es una realidad dinámica, donde conviven buenos y malos, donde el bien y el mal crecen juntos, lo cual es un misterio que incluso puede ponernos en crisis de fe, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto, no? O puede tentarnos de omnipotencia, esto que le dicen los peones, ¿no? ¿Querés que vayamos a arrancarlo, ¿no? Como quitándole al Señor su rol de juez, ¿no? Contrastando con nuestra impaciencia, la parábola, en cambio, nos invita a aprender de Dios, un Dios de esperanza, un Dios de paciencia, ¿no? Ser paciente con nuestra propia debilidad y la de nuestros prójimos, ¿no? La paciencia sería el título de la liturgia de este domingo, ¿no? Paciencia a veces con nosotros mismos, con nuestra propia debilidad, y paciencia con nuestros prójimos, ¿no? Esa paciencia es un golpe mortal a los integrismos, a los fanatismos, a la intolerancia, a las furias apocalípticas. Es un cachetazo a quienes pretenden demostrar las propias virtudes, denunciando culpas ajenas. Es un cachetazo a quienes creen que son fieles porque se hacen investigadores de las infidelidades del prójimo. Aquí el juez es Jesús, alguien que más que hacerse temer, nos invita a amar, que su política es la misericordia, que su diplomacia es la compasión, que detenta su poder para perdonar, no para condenar. Pero además Jesús dio la vida por nosotros. Hasta que nos des la vida, no tenés derecho a juzgar a nadie. Y no es que quedamos sin actuar. La misericordia de Dios no cancela la justicia, nos hace esperar. Llegará el momento en que tendremos que cortar y quemar lo que de cizaña hay en nosotros. No es que queda ahí, sino que hay un momento donde ahora sí, corten y quemen, hacer como respetar los tiempos, ¿no? Mira el campo de tu corazón, el campo del mundo, el campo de la iglesia, y vas a encontrar que el trigo y la cizaña sembrada con malicia por el maligno están a veces tan entreverados que no hay cómo separarla sin correr el riesgo de matar al buen grano al querer eliminar la hierba mala. De eso habla Jesús. Su parábola muestra dos maneras de ver y de leer la realidad. La primera es la de los asalariados, la de los peones, que centran su mirada en la maleza, en la malicia, en las amenazas, en los defectos, ¿no? Querés que vayamos a arrancarla, ¿no? La segunda es la mirada del Señor, la mirada del dueño con mayúscula, que contra su mirada en el trigo, que centra su mirada en el trigo, en sus bondades, en la idea de producir espigas, no porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo, es decir, una sola espiga de buen trigo vale más que toda la mala hierba del mundo, ¿no? Quizá podemos decir, ¿cómo mirás? Se dice, decime cómo mirás y te diré quién eres. Nuestro modo de mirar las cosas, la gente, las circunstancias, de alguna manera nos define, ¿no? Somos en gran parte nuestra mirada, ¿no? ¿Con qué mirada mirás vos? ¿Con la mirada de los peones, que ve el propio corazón, el mundo y a las demás personas invadidos por el mal, llenos de defectos, juzgándolo todo y a todos con dureza y sin piedad? ¿O con la mirada del Señor de los campos, que ya ve despuntar espigas, cosechas y un pan sabroso, capaz de saciar todas las hambres? El dueño de los sembrados mira y cree en las promesas de pan que esconden las espigas de trigo.
El Señor sabe que hace falta tener paciencia. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente, dice Santiago. La paciencia es una virtud a recuperar. Se nos ha perdido por el camino, entre tantos apuros, esa característica de nuestros tiempos, ¿no? Paciencia es tener esperanza de que en nuestra vida y en la vida de los demás ha sido sembrada la buena semilla de Dios. Es creer que el bien subsiste, aunque parezca sofocado bajo tanta malicia. La paciencia es señal de fe en el prójimo. No tenemos que tener apuro en juzgar, en extirpar, en separar, en discriminar. Necesitamos una espiritualidad de la paciencia, no de la prisa. La paciencia se dice que es hija de la esperanza, ¿no? Los procesos de conversión personal, comunitario, propios y ajenos, son lentos, son laboriosos, necesitan tiempo. Y en cambio nosotros muchas veces las contrariedades nos exasperan, ¿no? La prisa a veces interrumpe prematuramente los procesos en vez de madurarlos. Abortamos muchas veces procesos con nuestras ansiedades en nosotros mismos y en los demás, ¿no? La paciencia no es la indiferencia ante el mal, no es dejar las cosas así, si es que se pueden cambiar, sino que es soportar con mansedumbre heridas que se sufren por querer enderezar las cosas. Por otro lado, una paciencia orante y una paciencia activa implica aceptar los procesos, ¿no? Alguna vez hemos charlado, lo hemos comentado aquí en la misa, aquella experiencia de Nico Kazantzakis, que escribiera aquella novela Cristo de nuevo crucificado, donde habla de este tema de respetar los procesos y tener paciencia. Él cuenta una experiencia personal que tenía en sus manos justamente un gusano, en el punto en que el gusano se convierte en mariposa, sale del capullo, forma las alitas con el calor del sol y pasa de gusano a mariposa. Es el proceso, digamos así, biológico, ¿no? Zoológico y lo tenía en su mano justo en ese momento. Pero dice, yo tenía apuro, estaba ansioso. Y entonces lo que hace es reemplazar el calor del sol con su propio aliento. Empieza a echarle el calor de su aliento a aquel gusano que efectivamente se movilizó, ¿no? Y dice allí, después de un rato, yo tenía en mis manos el cadáver de una mariposa. Ese cadáver pequeñito, dice Kazantzakis, creo que es el mayor peso que gravita en mi conciencia. Lo comprendo hoy. No debemos precipitarnos ni impacientarnos, sino seguir con entera confianza el ritmo eterno de Dios. Dice, me senté en una roca para asimilar con tranquilidad este pensamiento y me dije, ojalá que esta mariposilla revoloteara siempre en torno a mí en los momentos en que yo pretendo transgredir o apurar los procesos. Quizás el otro ejemplo lindo cuenta, ¿no? O dicen los que entienden de botánica, ¿no? El tema del bambú, el bambú japonés, que apenas sembrado, a lo largo de 7 años, tiene un crecimiento casi imperceptible, ¿no? 7 años. De tal manera que después de 7 años, pues que casi no creció, uno dice, le pegamos un guadañazo y ponemos otra planta, digamos, ¿no? Pero de pronto, en 6 semanas, crece más de 30 metros. ¿Eh? Entonces dice, ¿podremos decir que el bambú haya empleado solamente 6 semanas para crecer? No, la verdad es que han sido necesarios 7 años y 6 semanas para desarrollarse. Por lo tanto, esta gracia de la paciencia, ¿no? Lo pedimos como gracia. Y a la vez también la alegría. La apuesta nuestra es al trigo. Siempre habrá trigo y cizaña. El desafío es poner la mirada, no negar, por supuesto, la cizaña, pero lo nuestro es poner la mirada en el trigo, ¿no?
Ramón Cue, aquel jesuita que escribiera aquel libro más clásico de nuestro Cristo roto, el Cristo roto, tiene otras palabras lindas sobre alegría frente a la cizaña, ¿no? Y dice que haya cizaña, no importa, lo sabe el amo, lo sabe el Señor, que se alegren los trigos, es lindo el campo. Que crece la cizaña, trigo crece más alto. Que es mucha, que siempre abulta más que el trigo, el escándalo, y en todo caso lo sabe el amo, lo sabe el Señor, que se alegren los trigos, es lindo el campo. No hables de la cizaña, ella habla demasiado. Mirá al trigo, no mires a la cizaña tanto. Cizaña en toneladas, de trigo basta un grano. Y en todo caso lo sabe el amo, que se alegren los trigos, es lindo el campo. Que hay cizaña, pues sean los trigos más dorados. Que crezcan los trigos, más apretado el grano. El trigo que se angustia no es un trigo limpio, es falso. La cizaña es tristeza, el trigo es luz y es cántico, y en todo caso lo sabe el amo, que se alegren los trigos, es lindo el campo, ¿no? Pedimos esta gracia, ¿no? La gracia de la paciencia, ¿no? La paciencia de nuestra gente, nuestro pueblo sabe de paciencia, ¿no? Cuántas veces, yo digo, a veces esa paciencia, entre otras cosas, de tener a veces que escuchar todo un mensaje, digamos, triunfalista, desencarnado frente a una realidad dolorosa, me parece un mensaje que te hablaran desde otro planeta, ¿no? Y que ciertamente termina siendo irrespetuoso, por lo menos, ¿eh? Por lo menos irrespetuoso. Un mensaje de primer mundo para una realidad de cuarta. Nuestro pueblo es maestro de la paciencia. Se necesita muchísima paciencia para convivir con uno mismo y con los demás. Es cuestión de conocer la propia pobreza, cuánta paciencia que tuvieron con nosotros, ¿no? Ninguna paciencia nuestra va a ser más grande que la paciencia tiene con cada uno de nosotros. Aprender a esperar con mucha paciencia. Si se quiere una buena cosecha, buenos resultados. Nada de andar a los apurones si querés ser sabio. Espera paciente si se quiere que en la vida el bien crezca por sobre el mal. Así lo hizo Jesús, mostrándonos la paciencia de Dios, su Padre. Despacito crece la semillita hasta hacerse árbol. Igual que la palabra en el corazón de quien la escucha. Igualito que la iglesia, que creció a partir de apenas 11 discípulos. Ya que aquel que falta para completar la docena resultó cizaña. Aceptar que el bien crezca mezclado con el mal, dándole el tiempo para que madure, a que madure el tiempo, el de la cosecha. Puede que en el entretiempo algo cambie, claro que para mejor, eso es vivir. La vida es cambio en un proceso continuo. Hay que tener tantísima esperanza para empezar con tan poquito, un poquito de bien, que creciendo se hace mucho, contagiando a tantos. Podemos decirle al Señor aquella oración linda: perdón, Señor, por mis apuros, por las veces que hice de juez en vez de robándote el lugar tuyo, no siendo benévolo, en mi impaciencia he sido intolerante. Piedad, Dios mío, por mi falta de esperanza, sin creer que de lo chiquito salen cosas grandes, que el poquito bien sembrado, apenas una semillita, tú, Señor Jesús, sembrado en el surco de tu Pascua, pudiera llegar a ser tanto. Te bendigo, Señor, por toda tu paciencia para conmigo y por la de mis hermanos y hermanas en humanidad. Pedimos esta gracia, especialmente en este tiempo, en nuestras familias, en fin, que la mirada esté puesta en el trigo, ¿no? Hay demasiados dedicados a poner la mirada en la cizaña y por otro lado, renovar esta gracia de la paciencia, ¿no? Una de las devociones más fuertes de nuestra devoción de los misioneros fue el Señor de la paciencia, ¿no? Es el Señor coronado de espinas, ¿no? Con la túnica, sentadito, esperando un juicio
de Pilato y estos personajes, y esperando el momento de la cruz, donde pasa ahí sentadito posiblemente toda la noche, ¿no? Está en muchos de nuestros templos barrocos de las misiones, está este Señor de la paciencia, ¿no? Se lo pedimos con mucho cariño a la Virgen también, que ella nos ayude a esta gracia hoy tan necesaria. Que así sea.